Vamos a orar. Les recuerdo, hermanos, que estamos en proyección de la semana de conferencias, que es de esta semana a la otra. Creo que es una oportunidad donde podamos escuchar palabra de Dios. Tengamos un tiempo, por favor, para asistir. Ya aparecieron en los horarios, los temas en WhatsApp, pero los vamos a poner en otras partes. Estamos todos invitados, y la otra cosa es que también queremos que ustedes puedan invitar a otras personas que puedan venir a escuchar la palabra de Dios, que seamos instrumentos de bendición para las personas. Así es que estemos orando por esta actividad. También recordarles nuestras responsabilidades financieras, para costear nuestros gastos de local, de agua y de luz. Hoy tenemos que estar costeando también. Así es que estemos pendientes siempre de eso, de lo que vamos a necesitar. Vivimos tiempos difíciles, cosas horribles están pasando. Ayer quedó campeón en Madrid otra vez. La peor porquería que puede pasar en el mundo. Pero de modo que podemos hacer, el mal siempre predomina, pero un día lo vamos a destruir. Vamos a orar. Señor, queremos darte la honra y las gracias a ti por tu amor y tu cuidado y tu paciencia, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tener un corazón dispuesto en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba. Señor, que tú puedas darnos fuerza. Oro por las necesidades de mi congregación, de tu iglesia en esta mañana, Señor. Tú sigas sosteniendo y bendiciendo a cada uno de ellos. La ponemos en tus manos. Que tu palabra pueda ser ahora una palabra suficiente, una palabra eficiente en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, un escritor llamado S.L. Kishore publicó una historia breve en la revista Collier's, que comienza con un joven soldado en una biblioteca en Florida. Mientras estaba leyendo un libro usado, observó que tenía notas en el margen escritas a mano. Y eran unas notas muy reflexivas y reconfortantes. Vio la cubierta del libro y sucedió que tenía el nombre del propietario anterior. Era una mujer llamada Hollis Maynard. Él, interesado por las notas que había puesto, consiguió un directorio de la ciudad de Nueva York y encontró su dirección. Y inmediatamente le escribió una carta presentándose y diciéndole que iba a zarpar para Europa al día siguiente, y la invitó a responder para que pudieran hablar acerca del libro. Para su sorpresa, recibió una carta como respuesta, y durante los siguientes 13 meses que estuvo en la guerra, se escribieron una y otra vez, y se hicieron más cercanos cada día. De hecho, la relación fue tal que se estaban enamorando, aunque nunca se habían visto el uno al otro. Él ya le había pedido una fotografía, pero ella se había rehusado diciendo que la apariencia no importaba. Si ellos realmente se tenían afecto, eso no iba a importar.
Un año y medio después, él iba de regreso a casa y también pasaría por la ciudad de Nueva York, y él pensó que era su gran oportunidad de conocerlo, y se iban a conocer por primera vez e iban a salir a cenar. Ella le escribió: estaré esperando cuando bajes del barco, sabrás que soy yo por la rosa roja que llevaré en mi abrigo. Al navegar de regreso a través del océano estaba emocionado y nervioso, y al mismo tiempo estaba con mucha expectativa. Bajó del barco y el gran momento finalmente llegó. Vio a una hermosa jovencita que caminó hacia él y que le robó el aliento. Era despampanante, alta, de bello semblante, con una figura maravillosa, parecía una estrella de cine. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando dio un paso hacia ella, una sonrisa curveó sus labios y le dijo: ¿vas por mi camino, soldado? Pero de pronto volvió en sí cuando se dio cuenta que esta chica no llevaba la rosa roja. Y mientras ella pasaba, finalmente volvió a la tierra, y en esos momentos una dama en sus 40 caminó hacia él. No era muy atractiva, su cabello estaba encanecido, pero ella llevaba la rosa roja. Decepcionado, pero sin mostrarlo, caminó hacia ella con una sonrisa. En su mente pensó seguir de largo, o no hablarle, o pasar por alto eso. Pero la saludó y le dijo: soy el teniente John Blanford y usted es Miss Maynard. Estoy tan contento de que haya venido a verme. ¿Puedo llevarla a cenar? Y la dama le dijo: no sé de qué se trata todo esto, hijo. Esa joven con el abrigo verde que acaba de pasar me pidió que llevara esta rosa en mi abrigo. Y me dijo que si usted me invitaba a salir, que le dijera que lo estaría esperando en un restaurante grande al otro lado de la calle. Solo había sido una prueba. Una pregunta: ¿va usted a mantener su palabra aunque las cosas no resulten como usted lo esperaba? ¿Va usted a hacer lo correcto aun cuando sea difícil? ¿Va a confiar en Dios cuando la situación no sea como pensó? ¿Confiará en Él cuando no lo comprenda, cuando se dé cuenta de que las cosas que esperaba no son realmente las que se están dando? Miren, es fácil confiar en Dios cuando todo nos está saliendo bien. Estamos obteniendo buenas oportunidades, nuestro negocio es bendecido, nuestros hijos están saludables. No necesitamos tanta fe cuando la vida es buena. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no nos están saliendo bien? O nuestras oraciones no están siendo respondidas. El problema no se está resolviendo. Y no estamos viendo el favor de Dios. Muy a menudo nos desanimamos o pensamos: Dios, ¿por qué no estás haciendo algo? Puedes ver que soy maltratado, mi salud no es buena, trabajé duro pero no obtuve el ascenso. Pensamos que cuando las cosas cambien vamos a ser felices. Cuando conozca a la persona indicada, cuando mi salud mejore, cuando termine este programa, cuando tengamos de nuestro bebé, tendremos una buena actitud. Pero eso es confianza condicional. Es confianza mientras Dios me dé, voy a confiar en Él. Y el problema de la confianza condicional es que siempre va a haber cosas que no comprendamos y algo que no está sucediendo lo suficientemente rápido, algo que no funciona de la manera en que queremos. Y la pregunta es si seremos lo suficientemente maduros para aceptar las respuestas de Dios cuando las cosas que estoy viviendo no es lo que estoy esperando. La fe es confiar
cuando la vida no tiene sentido. Siempre va a haber preguntas sin responder. ¿Por qué mi ser querido no sobrevivió? ¿Por qué no estoy mejorando? ¿Por qué esa persona se fue? Algunas cosas no van a tener sentido. Yo no sé si ustedes tienen en sus vidas situaciones a las cuales nunca le han encontrado respuesta y no tienen sentido. Y por más que lo han buscado, simple y sencillamente Dios no ha respondido. Yo tengo muchas como inquietudes que son como los actos de Dios que uno dice, ¿por qué? O sea, ¿qué estás pensando, Dios, en eso? Por ejemplo, una de mis grandes luchas ha sido el hecho de que, por ejemplo, mi cuñado muriera el día de mi cumpleaños. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué no escogiste otro día? O sea, ¿por qué si la noche anterior a la muerte de él estábamos preparando para la cena, para el cumpleaños, y a celebrarlo, y en la mañana estaba muerto, en un paro cardíaco? Es una pregunta que uno se hace porque al final, después uno dice vida y muerte en un mismo concepto. Y eso a veces nos hace pensar, quizás no entendemos por qué Dios ha permitido, pero Dios puede sacar algo bueno de ello. Quizás no lo vea en el momento, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y realmente eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo en esta serie que se llama Bendiciones en tiempo de oscuridad. Y hemos visto al menos tres cosas, tres principios. Uno, que muchas veces pensamos que Dios nos ha enterrado, pero en realidad Dios nos ha sembrado y está esperando que va a hacer fruto. Y vamos a estar en oscuridad y en tiempos difíciles. También hemos visto que muchas veces vamos a pasar por temporadas nocturnas y que habrá noches largas y que aún habrá momentos en los cuales ya es nuevo día, pero todavía está oscuro, porque un nuevo día comienza aún cuando ya está oscuro. Las 12:01 es un nuevo día, pero no hay luz, todavía está oscuro, y podemos pensar que Dios nos ha olvidado. Y luego vimos el domingo pasado el asunto de nuestras frustraciones secretas, que es lo que realmente muchas veces Dios hace con lo que nos frustra. Y vimos a David en 3 dimensiones, lo vimos angustiado, lo vimos en amargura, lo vimos desesperado. Y cómo lidió con eso y cómo se quedó. Ahora, esta cuarta meditación tiene que ver cuando ya David llegó el momento en el que, después de un año, 14, incluso un año, 3 meses, 14 meses, donde él ha estado callado, no hay indicios de ningún salmo, no hay indicios de ninguna oración, no hay indicios de ninguna alusión a Dios, y él ha estado viviendo en tierra de los enemigos, y en medio de esa adversidad extrema, David es llevado y topado a la pared, porque cuando regresa a su ciudad ha sido quemada y le han llevado a su familia, ha perdido su familia, ha perdido todo. Y llega el momento en que David está tan asustado porque su gente misma, los que había él levantado y les había dado su liderazgo, dice que están en amargura y que están hablando de apedrearlo. Y David entonces se siente que ha perdido ya toda el liderazgo y la motivación, y simple y sencillamente la pregunta que David se va a hacer ahora es: ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo de este hoyo?
que me va a sostener en este momento en donde he perdido todo. He perdido mis amigos, he perdido mi gente, he perdido mi familia, he perdido mis recursos. ¿Qué me queda? ¿Hacia dónde me voy a volcar? ¿Qué es lo que voy a hacer realmente? ¿Qué me queda? O sea, si ya pues, estoy topado al cerco y ya no tengo ningún tipo de habilidad ni forma de salir, ya probé todas las herramientas de la carne, haciéndome pasar por amigo de Gad, haciéndome loco, metiéndome a hacer otras cosas fuera de Israel, huyendo de Saúl en un lugar donde no debería ir. ¿Y qué pasó? Pues, o sea, ya estoy topado, o sea, ya aquí ahorita una palabra más y estos me van a matar. Y cuando ya se siente en ese momento que está en una situación muy crítica, uno se da cuenta que David tiene que tomar una decisión. ¿Y qué decisión toma David? ¿Cuáles son los principios que él pone en práctica en su momento más difícil? A lo menos puedo pensar en varias cosas, por lo menos 3 cosas vitales, porque ahora David va a tener que volver a desarrollar una confianza incondicional con Dios. Por un momento ha perdido la perspectiva de que Dios no tiene control de su vida, pero ahora él dice no puedo dejar ya de querer controlar mi vida y tomar decisiones. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Y hay 3 palabras que son importantes en 1 Samuel 30, y les invito a que ustedes lo vean en la palabra. 1 Samuel 30, vamos a ver los versículos 6, versículos 7, 8. Dice primero el libro de Samuel 30, versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Hay 3 palabritas importantes dentro del texto. La primera palabra es la del versículo 6, es la palabra fortaleció. La segunda palabra es la que aparece más adelante, en el versículo 8, dice consultó. Y la tercera palabra es la que aparece al principio, el versículo 9, es la palabra partió. Se fortaleció, consultó y partió. ¿Qué es lo que está haciendo David en este momento? Y esto es lo que quiero que ustedes piensen hoy, hermanos. Llega un momento en la vida en que usted tiene que evaluar sus opciones con respecto a su relación con Dios. Estoy leyendo un libro que es basado en el estudio del pasaje de Ezequiel de los huesos secos, y ese libro habla de la resequedad en el cristiano. Cuando un cristiano está reseco, tiene sequía espiritual. De los huesos, Dios le dice a Ezequiel que esos huesos es Israel. Israel está así, esa es su condición. Huesos secos, vacíos, secos, sin vida, o sea, sin pasión, destruidos, desconectados. Hay sequía en la vida de mi pueblo. Y establece
tres cosas que hacen que una persona llegue a tener sequedad en su vida espiritual. Primero, comienza con alejarse de Dios, ¿sí? Se empieza con eso, luego sigue con la desobediencia y termina con la resequedad. La resequedad en sí mismo no es una situación, es un resultado o una conclusión del proceso del alejamiento de la desobediencia. Cuando uno comienza a alejarse, empieza a pensar en otras cosas y empieza a tomar decisiones en contra de lo que Dios quiere. Y la desobediencia en ese momento para Israel comenzó y comienza siempre, hermano mío. La desobediencia siempre empieza cuando usted sustituye a Dios por un ídolo. Llámelo como sea. Si usted está lejos de Dios, su desobediencia comienza en darle más importancia a otras cosas que no es Dios y a confiar y depositar su fe en esas cosas, a creer esas cosas, de tal manera que al final usted termina reseca su alma. Cuando uno llega al momento en que dice, ¿por qué me siento de esta forma? ¿Por qué estoy deshidratado espiritualmente ahora? ¿Por qué simple y sencillamente ya no experimento esa pasión y esa frescura de Dios en mi vida? Ese espíritu que iba a correr dentro de mí, que iba a brotar como ríos de agua viva, ¿por qué me he quedado deshidratado? Y miren, porque cuando Dios presenta la visión a Ezequiel, había culto y templo y todo, y había actividad litúrgica, dando a entender de que uno puede hacer muchas cosas eclesiales, hacer muchas cosas evangélicas, pero tener una resequedad espiritual seria. Entonces, cuando llegamos a un momento en que ya decimos, ya no puedo seguir así, tengo que empezar a decir cuáles son mis opciones. ¿Qué voy a hacer para que realmente esta situación? Y eso es lo que hace en primer lugar David. David va a revisar sus opciones. Y es esencial que aprendamos a hacer lo mismo. Miren, los sistemas de ayuda no siempre ayudan. Los amigos no siempre son amigables. Los pastores pueden desviarse y las iglesias perder el contacto con la realidad. Cuando nadie puede ayudar, tenemos que hacer lo que hizo David: volvernos a Dios. Y la primera opción que David hace aquí es restaurar su posición en cuanto a quién es al que le debe quién es su mayor audiencia. ¿Les va a creer a los 600 que lo van a matar? ¿Va a recuperar su posición con ellos porque ha perdido la confianza? ¿O va a recuperar la verdadera audiencia que es Dios? Y su primera opción sería tratar quizás de usar su carisma político y restablecer la confianza como líder en su gente. Y sin embargo, esto no era una solución real. Porque miren, hermanos, la gente siempre será vulnerable y cambiante. Y es muy peligroso confiar en las personas. Un consejo: si hay alguien en su vida a que le ha perdido a usted su confianza, y usted quiere recuperar su confianza porque esa persona necesita que usted recupere su confianza, no lo va a lograr
con estrategias humanas. No va a ser adulándolo, llevándole regalos, disculpándose, haciendo cosas por él. No. La única manera en la que uno puede hacer que la otra persona recupere la confianza en usted es a través de Dios. ¿O cree usted que Dios no puede convencer a ese individuo o a esa persona para que vuelva a creer en usted? Claro que sí. Si los matrimonios tuvieran ese principio sería interesante. Porque si usted es una persona que es honesta y la persona, su esposo, empieza a desconfiar de usted, usted no va a ganar la confianza con ella porque esté llevándole regalos, haciendo esto y lo otro. No, vaya ante Dios, sea honesto ante Él y le diga: Padre, convéncela, porque yo no puedo convencerla. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer eso, no? ¿Ustedes creen que Dios no puede transformar la vida de una persona? Entonces, nosotros no vemos a David aquí poniéndose un traje de emperador y haciendo un discurso político para ganar la popularidad nuevamente de su gente. Decirles: perdónenme, yo los amo, pueblo, yo creo que puedo hacer algo mejor, discúlpenme. No lo miran haciendo eso a David. Porque al final David dice: yo no voy a basar mi vida en la confianza de ellos, porque ya me di cuenta que mientras en cualquier momentito yo cometo una falla, estos me van a apedrear. No hay seguridad. Es decir, no podemos confiar plenamente en las masas y en la gente para tener seguridad en nuestras vidas. Entonces David dice: bueno, no voy a recuperar mi posición, no me interesa volver a ser creíble con ellos, porque al final mi problema no es con ellos. Si ellos quieren hacer eso, que lo hagan. La segunda opción pudo haber sido lamentar su situación, no arreglar su posición o restaurar su posición, no lamentar su situación. ¿Qué fue lo que pudo haber hecho? Sentarse y empezar a llorar y decir: mis esposas, mis hijos, qué pérdida, ya no creen en mí, qué fracasado soy, qué mal estoy, ¿por qué me pasan estas cosas? Qué triste la vida, debería haber hecho otras cosas. No lo miran lamentándose, no miran una lamentación en su situación, porque sabe que lamentarse de la situación no ayuda en nada. Al contrario, lo que hace es que él mismo si se llegara a lamentar, se estaría destruyendo emocionalmente. Sí sentimos que hemos fracasado, pero no significa que eso nos va a postrar y que va a decir: qué barbaridad, y que cada día que voy al lugar donde estoy empiezo a hablar: ay, qué terrible, ay, qué horrible, ay, que no. O sea, ¿por qué? Porque Dios es el que está con nosotros y el que tiene que sacarnos adelante. David pudo haber lamentado su situación, pero la tercera opción, David dice: no, lo que voy a hacer es cambiar de dirección. Voy a buscar otro lado. Y por eso ustedes miran el texto que dice que en el versículo 6, el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y pudo haber dicho: y David también estaba amargado por sus hijos y sus hijas. Pero que dice: mas David, y la expresión es pero David, la idea es: bueno, si ustedes quieren ir en esa dirección, váyanse, amárguense, lloren, lamentense, deprímanse, quéjense, hagan todo lo que quieran. Pero yo no me voy a ir en esa dirección, voy a irme en otra dirección, porque si me voy en esa dirección, como se van todos los que están lamentándose y quejarse, no tengo salida. Y saben, ese es el peligro de la presión de grupo, fíjense. Es el peligro de adaptarse a la cultura de un grupo, en lugar de que usted como hijo de Dios vaya en otra dirección y sea diferente a ese grupo.
¿Y qué es lo que hace David? Bueno, David dice, bueno, lo que yo le voy a dar un giro a mi visión. Ya no voy a ser más el David que he estado aquí en la tierra de los filisteos, se acabó. Debo despertar de mi situación. Ahora tengo que buscar la dirección correcta y buscar la verdadera fuente de sostén y restauración de mi vida y de mi gente. Hay gente que se acostumbra a estar entre los amargados, entre los blasfemos, entre todos los pensamientos negativos, entre todas las cosas, y lo abruman tanto a uno que uno termina repitiendo toda la cultura, y al final David dice, no voy a caer en eso. Mi cultura es otra cultura, es una cultura de victoria, es una cultura de Dios. Y la cuarta opción es que David lo que hace es, dice, ok, voy a entrar en otra dirección, pero voy a examinar mi condición. Tengo que de plano hacerme una evaluación de mi vida. La palabra dice, mas David se fortalecía en Jehová, Dios. La palabra fortalecerse es una palabra muy interesante en el texto hebreo. Se puede traducir como sujetar, apoderarse, ser fuerte en sentido figurado, valiente, fortificar, curar, ayudar, reparar, obstinado, matar, restringir, conquistar, enmendar, endurecer, hacerse hombre, recuperarse, reparar, comportarse valientemente, resistir. Y eso es bien importante. Voy a darles un poquitito de gramática hebrea. No quiero que se vayan a confundir por los detalles. David dice, la palabra fortalecerse significa, está en una modalidad, en el tiempo del verbo, que es una modalidad que se llama tiempo perfecto. El tiempo perfecto en el hebreo habla de calidad de decisión, pero no solo calidad de decisión, sino una decisión de una vez y para siempre. Ese verbo implica que David, cuando dice no más, ya no más, está tomando una decisión con convicción. Dice, el problema ha sido que yo perdí a Dios de vista como mi audiencia y no más. Vuelvo a poner a Dios como mi audiencia y como mi fuente de valentía. Pero hay otra cosa, los verbos hebreos no solamente tienen un tiempo, sino que tienen una modalidad. Hay varias modalidades. En este texto la modalidad se llama en hebreo modalidad hitpael, y la modalidad hitpael es un verbo reflexivo. Cuando se habla de verbo reflexivo, implica que es un verbo que la iniciativa es el sujeto y la acción del sujeto cae en el mismo sujeto. Ya déjenme explicarlo. Por ejemplo, cuando en Daniel 1 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, la palabra propuso es un verbo en esa modalidad hitpael. Lo que ese verbo demuestra es que en Daniel hubo una lucha. El verbo hitpael habla de introspección y lucha, en la cual él se está autoevaluando y autoconvenciendo de que la está regando y está peleando internamente en su vida y está diciendo, tengo que tomar esta decisión aunque me cueste lo que cueste, porque al tomar el resultado me va a afectar a mí mismo también. Por eso es que él está examinando su condición. Cuando dice, se fortalecía en Jehová, la idea del texto no es que David dijo, bueno, voy a cantar un salmo
y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No, la idea es que David se fue a solas, se sentó, comenzó a luchar, a llorar, a ver su corazón, a ver lo que está pasando, a evaluar todo lo que ha hecho durante ese tiempo, cómo le ha servido a los filisteos, cómo ha sido mentiroso, cómo ha andado en guerras que no tenía que meterse, cómo perdió la perspectiva de que Dios le había dicho que iba a ser rey y ahora anda haciendo un montón de cosas y está luchando internamente y al final doblega su lucha y dice: no, voy a volver a tomar a Dios como mi fuente de fortaleza porque es lo que necesito. Yo he llegado a entender una cosa: fortalecerme en Dios, mis amados hermanos, no tiene nada que ver solo con venir a oír un mensaje el domingo y salir: ay, qué fortalecido soy. No. Fortalecerse en Dios, usted lo que tiene que hacer es irse a solas, evaluarse, luchar, tomar decisiones serias y decir: no más. No más voy a dejar que otros sean mi audiencia, sino que va a ser Dios a quien voy a seguir de todo corazón para que las cosas cambien. Y eso es lo que muchas veces hace el ayuno. Yo creo que David tuvo que haber ayunado en este momento. Él tuvo que haber dicho: no puedo. No puedo seguir creyendo que un inconverso, un impío, tenga que ser mi Señor, cuando tengo a mi Dios, que Él es todopoderoso, pero yo tengo que luchar para tomarlo como primer lugar en mi vida. Y cuando tomamos a Dios como nuestro defensor, mis hermanos, olvídense. Hay un pasaje que siempre me ha gustado, que está en el libro de Isaías. Dios le dice a Isaías: si alguno conspirare contra ti, contra mí lo hará. Y si lo hiciere, delante de ti caerá. ¡Wow! ¿Creen ustedes esa promesa? Yo lo he visto en mi vida. Lo he visto en mi vida. Gente que se ha levantado a creerme y Dios dice: no, si se mete con vos, se mete conmigo. Y eso es bien importante, mis hermanos, que tengamos claro. Si nosotros somos hijos de Dios, quien se mete con nosotros, se mete con Dios. Y por eso es tan importante que fortalezcamos nuestras vidas. Él está aquí y está diciendo. Ahora observe una cosa: la manera en que Él viene y dice lucho, no es... Hoy he encontrado esta diferencia. Hay una diferencia entre pensamiento positivo, que es el que se utiliza en muchas iglesias, de que usted es hijo de Dios, amado, hijo del rey, todo va para bien, usted no es cola, usted es cabeza. Ese es el pensamiento positivo. Declare la palabra y cuando la declara eso se va a resultar. Diga que sí, sus palabras lo atan, sus palabras esto, porque ese es el pensamiento positivo. Es una teología muy rara y muy equivocada, porque, o sea, nosotros tuvimos una relación hace años con unos hermanos, no voy a decir el nombre porque yo sé que me va a estar viendo alguno de ellos, pero tenían, somos amigos, pero tenían tienen esa práctica de la confesión positiva. ¿Han oído ustedes eso? Por ejemplo, usan como base cuando Job dice: lo que temía, eso me vino. Ya ven, dice, ahí está. Job tenía miedo, lo confesó y le vino. Y entonces una vez estábamos en una reunión de un grupo, estábamos tratando de levantar una iglesia y estábamos reunidos en una oficina y estos hermanos nos visitaron de Guatemala y vinieron y entonces uno de los hermanos dijo: ay, quizás voy a hacer el carro más para acá porque ahí no me gusta estar muy lejos. Y entonces otro: no, ahí déjalo. Y nos fuimos a la reunión. Cuando salimos le habían abierto el carro y le habían robado. Eso era el tiempo en que este país no era el más seguro de Latinoamérica. O sea, era un tiempo, esos tiempos. Y entonces el brother cuando llega dice: es que yo la regué, como yo lo confesé, me pasó. Yo dudé y entonces me pasó. Y le digo: mira,
perdóname, hermano, pero son un ridículo. ¿Cómo crees vos que tu palabra va a atar a Dios, pues? O sea, ¿cómo crees que si yo dije, no diga eso porque no, si lo dice, cuidado? Es como que Dios esté en los cielos y diga, uy, dijo eso, ya no puedo hacer nada, porque como eso dijiste y eso confesaste, entonces te va a pasar, porque yo, Dios, no puedo hacer nada. Y además, quien tiene la última palabra, ¿quién es? Dios, no usted. Pero sí he encontrado que la Biblia habla no de un pensamiento positivo, sino que habla de una vida positiva. Y la vida positiva es totalmente diferente. Porque la vida positiva no se basa en declaraciones humanistas, sino que se basa en los caracteres y en los contenidos de la revelación de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se fortaleció David en su lucha interna y todo? David no empezó a decirse, no, sos campeón, vos has sido campeón, le has ganado a los ojos, le diste en la maceta a un gigante, no papá, levantate, animate, date vida, man. O sea, salí y decís, este día es el día mejor de mi vida y este día voy a ser victorioso y declaro por fe que esto no me va a pasar y declaro esto y lo otro. David no se fortaleció así, David se fortaleció en su teología, porque dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y aquí ustedes verán la cosa más interesante, porque cuando él dice, yo voy a tomar una nueva decisión y a que se me levante el ánimo, pero quien me va a levantar el ánimo va a ser Jehová, mi Dios. Y utiliza dos palabras interesantes, porque utiliza primero el término que dice, se fortaleció en Jehová, su Dios, y utiliza el nombre propio de Dios, que es el nombre judío significativo más grande que puede existir para el judío. Es más, ni lo pueden repetir en voz alta los verdaderos judíos. Y este nombre significa el Dios que nunca se ausenta, el Dios eterno que siempre está allí, que no desaparece nunca, que no va a perderse por ningún lado. Es el Jehová existente eternamente. Entonces el hombre dice, yo tengo un Dios que a pesar de que estoy en Gad y tengo todo este tipo de cosas, tengo ese Dios presente todavía aquí. Dios no me ha abandonado en este lugar sucio, en este lugar tonto, ridículo en el que estoy de pecado. Ese existe, es mi Dios Jehová. Entonces dice, si Dios está eternamente siempre, puedo contar con Él, puedo buscarlo en cualquier momento, puedo decir, Señor, ayúdame. No tengo que esperar venir a un lugar donde me tengan que enseñar de Dios. Yo soy en la calle, en el lugar donde estoy. Pero luego utiliza la palabra Jehová, su Dios. Y el segundo nombre que utiliza el texto es el término Elohim. Utiliza la palabra Yahweh y la palabra Elohim. Y este es uno de los muchos nombres de Dios que figuran en la Biblia hebrea. Literalmente, Elohim significa el supremo, el poderoso. Y este nombre enfatiza el inmenso poder de Dios, el poder que va más allá de nuestra comprensión. Por ejemplo, Job 36:26 deja claro que Dios está a otro nivel. David entiende que su solución está a su alcance, porque tiene un Dios que jamás lo abandona, y está a su alcance porque tiene un Dios todopoderoso que puede arreglar todo lo que quiera. Caramba, ¿quién no se fortalece así? O sea, donde yo me pongo y digo yo, tengo un Dios que está conmigo, que no me abandona, a pesar de que me esté regando, y tengo Dios supremo, un Dios poderoso. Pero ¿por qué perdimos todo eso? Porque las circunstancias que están a nuestro alrededor nos hacen a nosotros ver cosas que simple y sencillamente nos quita el temor, nos pone temor para tener una decisión por Dios. Así es que dice, ok, voy a arreglar mi vida.
Si usted realmente está pasando por tiempos en los cuales la está viendo mal, tiene signos de interrogación en su vida, problemas a los cuales usted dice, no le hallo salida, situaciones en las cuales usted dice, el futuro se ve lejos. Hermanos, Dios es supremo y Dios es presente. Y está presente en todas nuestras necesidades. Ahora, ¿qué hace David? Dice, entonces, ok, él dice David. Yo me imagino que después de horas de cantos, algunos dicen que aquí en este momento escribe el Salmo 34, donde habla que Jehová es su libertador y que Él lo va a sostener. Miren una cosa interesante. David viene y dice, ok, ya entiendo, pero ahora tengo que tomar otra decisión. Ya estoy bien con mi Dios, ya sé que tengo a mi Dios, pero ya aprendí a que no debo actuar por impulso, sino que debo actuar por mandato de Dios. Porque si ya estoy bien con Dios, lo mejor que debo hacer es escuchar lo que Dios me tiene que decir. ¿Y entonces qué hace David? Bueno, David viene y dice, ok, voy a analizar mi decisión. O sea, ya estoy allí y voy a ver, ya vi mis opciones, ahora voy a analizar mis decisiones. ¿Y qué hace? Bueno, observe. Dice que en los versículos 7 y 8, David va a tomar decisiones radicales y espirituales. Él sabe que ahora necesita una dirección clara. Y lo que va a hacer es buscar la palabra de Dios. David está comenzando a recuperarse del golpe inicial de la tragedia. Y una vez recuperado y sanado su mundo interior, él va a empezar a seguir un tratamiento que le ayudará a salir del tiempo difícil. ¿Sabe qué hace? Observe lo que hace. Dice el pasaje que y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque lo primero que David busca es, ok, pues voy a buscar a alguien o un lugar donde me influencien espiritualmente, ¿no? Es decir, si yo quiero ver qué es lo que Dios quiere, pues me debo juntar con los que también quieren ver lo que Dios quiere, ¿no? Y el consejo al que le voy a pedir no es ni al psicólogo, ni al colega, ni al amigo, ni a la gran amiga, ni a la mamá, ni al papá, ni al hermano. ¿A quién le va a pedir consejo? Se lo pide en nombre de Dios. Y no solo va a pedir a él, sino que lo único que él va a hacer con Abiatar es decir, mira Abiatar, hazme un favor, dame los mecanismos para que yo pueda buscar a Dios. Y Abiatar había sido su amigo por muchos años. Abiatar había andado con él, él había estado en muchas partes. Y Abiatar era el único sacerdote que escapó de la masacre de los sacerdotes que realizaron Saúl. Y Abiatar se había convertido en amigo íntimo, había estado con David en Afec, en Ciclag. Y cuando David quería librar una batalla física, llamaba a Joab. Pero cuando quería buscar al Señor, llamaba a Abiatar. Y David nunca había necesitado tan desesperadamente una palabra de Dios como entonces. Y habló a Abiatar, y cuando llegó a Abiatar, le dijo, mira, dame los recursos para buscar a Dios. ¿A quién le piden consejo ustedes? ¿A quién le creen más? ¿Se han puesto a pensar que antes de ir a buscar a alguien o de pedir la orientación de alguien o de hacer algo, sería bueno sentarse y decir, ¿dónde encuentro una guía espiritual? ¿Qué consejo puedo recibir? ¿Cuántos amigos espirituales puedo tener? A los que usted puede llegar y decirle, mire, ayúdenme, denme parte para poder saltar. Y lo que David hacía siempre que buscaba a Dios, que se ponía
traje del sacerdote, que era una capucha de lino, y dice el texto que David va, se pone el traje, y me gusta, porque fíjense que Abiatar era el hombre de Dios, ¿sí? Pero David no le pide a Abiatar que le diga qué dice Dios, o miran ustedes eso. O sea, David no le dice, mira Abiatar, ¿qué crees que Dios me puede decir? No, lo que le dice a Abiatar es facilitarme los recursos para que yo pueda preguntarle personalmente a Dios. Y ese es el grave problema de la iglesia evangélica, que creen que lo que Dios quiere decirles debe ser a través de un hombre, cuando los hombres de Dios lo único que deberíamos de hacer es facilitarles los recursos y los medios para que ustedes busquen personalmente a Dios. Por eso es tan peligroso hacerse adicto a una denominación o a un hombre determinado. La única fuente de autoridad y de revelación es Dios, y cada uno de nosotros podemos buscarlo. Claro que podemos decirle a alguien, mira, échame la mano, ¿cómo lo busco? ¿Qué hago? Y facilitarme, pero no andarle pidiéndole a alguien, decirme que Dios te dijo. Y eso es el problema de los dones proféticos, de las profetisas, de los profetas, que dicen esto y lo otro, y hay gente que anda de iglesia en iglesia, ¿qué me va a decir? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y hay gente que le encanta andar vaticinando a todo el mundo. David le dice a Abiatar, tráeme el efod y dame los recursos, que yo me voy a acercar a Dios. Y lo que hace David es bien interesante, porque el hombre le dice ahí, en el versículo, y David dice consultó. La palabra consultar significa oír detenidamente. Mire, aquí hay médicos, ¿sí? A los médicos, ustedes han visto que los médicos, cuando uno va a la consulta, ¿sí?, con un médico, ¿quién habla más, el paciente o el médico? Y una vez que el paciente dice qué es lo que tiene, puede hablar. Al final, es el médico que le tiene que decir, mire, va a hacer esto, va a hacer aquello, y que por lo general lo que el médico dice no lo hacemos, sino que hacemos todo lo contrario. Una consulta implica el hecho de sentarme, decir, pero también tiene que ver con el hecho de sentarme y escuchar. Y no solamente escucharlo a la autoridad que me está dando, sino creerle que lo que me está diciendo va a ser para beneficio mío. Entonces, cuando la palabra dice consultar, quiere decir que no, David no era que hizo, sino que el hombre se sentó y hace dos preguntas básicas. Una dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dos preguntas. ¿Saben que a mí me encanta la fe y la oración reflexiva, no la oración mecánica? ¿Sí? A veces nuestras oraciones son, el hombre le dice, mira, David le dice, ¿los voy a seguir a los ladrones? Y los voy a poder alcanzar. Qué tremenda oración, ¿no? No empieza Padre nuestro que estás, o agarrar un volado para leerlo en público, Padre nuestro. El hombre está entrando en la presencia de Dios y dice, quiero hablar contigo honestamente de lo que me está pasando y quiero respuesta de lo que me está doliendo. ¿Sí? Como aquel pastor de la iglesia presbiteriana que todos los días agarraba el micrófono y decía, el Señor esté contigo, el Señor esté con ustedes, y la gente decía, contigo también. Y ahora todos los días, todos, por años y años, el Señor esté con ustedes, y la gente decía, y contigo también. Y un día agarró el micrófono y no sonaba, y no se oía, y dice, algo malo le pasa a este autor, y contigo también, pues, están acostumbrados a repetir lo mismo. Hermanos, si hay una cosa que
que aborrezco es ser cristianos del oro repetitivo sin reflexionar ante Dios. Despojémonos de todos esos estereotipos, ese palabrero religioso. En estos tiempos, últimos años, yo he aprendido incluso a decirle a Dios, mira, yo no entiendo este tipo, no sé cómo te gustaba tanto, pero no lo entiendo, a mí no me gusta. Pero dicen que a vos te gustaba. ¿Será blasfémico eso? Yo creo que a Dios le encanta que sus hijos le digan, papá, mira esto, puedo hacer esto, ¿qué hago? Decime. Y David dice, lo voy a seguir y lo voy a alcanzar. ¿Y qué le dice Dios? Vale, que yo estoy con vos. Qué tremendo, ¿no? O sea, imagínense qué seguridad la que le dio, qué levantada de espíritu la de David. Ahora dice, ok, hoy va Dios conmigo y lo voy a lograr. Y note, dice el versículo, y entonces una vez que David fortaleció, consultó, dice el versículo, partió pues David, él, y observe, y los 600 hombres que con él estaban. ¿Qué pasó ahí? O sea, lo están siguiendo otra vez. ¿Se fijan? O sea, ¿qué hizo que cambiaran de amargados, de apedrear, a decir, vámonos otra vez detrás de este, pues? ¿Qué hizo? Solo lo pudo haber hecho Dios, ¿no? Y no sabe por qué lo hizo. Porque de seguro, en el tiempo en que David anduvo con ellos por el tiempo de Gad, había sido un carnalote y su rostro reflejaba otra cosa. Pero que ahora ya viene y sale de la presencia de Dios, todos aquellos dijeron, wow, regresó el David. El pastor de Dios regresó. ¿Y qué hicieron? Démosle, vámonos. David no las convence. El hombre dice, Dios me ha dicho que voy a alcanzarlos y lo voy a lograr. No los necesito a ustedes. Ahora, si ustedes quieren creer que Dios está con nosotros, síganme. Pero tampoco voy a estarle rogando a nadie. Y aquí también veo que David no se da vuelta y dice, no, ustedes no van. Ustedes son unos grandes bayuncos, cualquier rato me quieren a pedir, ahora ya van detrás de mí otra vez. No hay cambio de iglesia, no cambio todo. La membresía se va, ustedes son unos amargados y fuera. No, porque cuando ya estás con Dios, cuando ya tenés a Dios en tu vida, esas cosas secundarias pasan por alto. ¿Por qué? Porque ahora eres más que vencedor. Qué increíble, hermanos. Si nosotros de veras pudiéramos en tiempos de dificultad fortalecernos en Dios y al final decir, está bien. Hay un himno a mí que es un himno significativo, pero es para mí es un himno ícono, que son momentos que Dios lo usa. Incluso en momentos en cuando yo estoy en luchas espirituales y está de ahí pensando, Señor, ¿está bien esto? ¿Qué pasa? ¿Estoy bien? ¿Qué estoy diciendo? Pero ese himno es un himno que se llama Estoy bien con mi Dios. Es un himno escrito por un autor, Stafford, y ustedes lo han escuchado. Lo escribió porque él iba de misionero de un lugar a otro en un barco y él llegó al lugar donde iba a estar predicando y en el siguiente barco iba su esposa y sus hijos. Y cuando él estaba allá, el barco en el que iban sus hijos y su esposa se hundió y sus hijos murieron. Y entonces él, del impacto y del dolor, escribió ese himno, búsquenlo. Estoy bien con Dios. Y habla de que aunque la niebla y todo lo demás, estoy bien con mi Dios, mi alma está bien con Dios. Ese himno para mí ha sido bien significativo, porque han sido momentos
Una vez estaba en un momento, en un culto, en una lucha espiritual grande, y de repente ese fue el primer himno que cantaron y Dios me habló a través de ese himno. Estás bien, no te preocupes, y adelante. Y han habido momentos difíciles en mi vida que en esos momentos difíciles aparece ese himno. Estaba otra oportunidad en Ciguatepec, Honduras, y estaba muy decepcionado por muchas cosas que habían pasado en la actividad que estaba. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿qué será que esté mal esto? ¿Qué es lo que hice? Entonces, y cuando llegué al culto, que estábamos reunidos, nos sentamos y el primer himno que tocaron es Estoy bien con Dios. Y eso, hermanos, es importante porque Dios siempre tiene mecanismos para decirnos, no, dale, caminar, salir adelante. Y hermanos, creo que David salió de ese lugar con Dios y dijo, estoy bien con mi Dios. Y la gente lo vio y dijo, este ya está bien con Dios. Como está bien con Dios, sigamos y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque ya Dios le respondió. Quiere que la gente lo respete, quiere que la gente lo siga, quiere que la gente le dé el lugar. Pues esté bien con Dios, porque si está bien con Dios, no va a necesitar convencer a nadie para que lo vea como modelo. Por eso es tan importante nuestra relación con Dios. Fortalezcámonos en Dios, vivimos tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que se dedique a buscarte, a fortalecerse en ti. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu guía, por tu presencia, por tu bondad. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, vamos a pasar a recoger la ofrenda y vamos a orar por este momento. También los quiero invitar a que si gusta se ponga en pie, que aprovechemos también y que adoremos. Señor Jesús, gracias Padre por los recursos que nos entregas, Señor. Gracias Señor porque eres bueno en nuestras vidas. Señor, te quiero pedir que bendigas la ofrenda, Padre, que nos guíes en espíritu y en verdad, Señor, para adorarte también a través de nuestras ofrendas, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bueno hermanos, vamos a tocar una alabanza que teníamos ya ratitos de no tocar. Así quiero que repasemos el coro. El coro dice: misericordia es tu deleite, misericordia más que juicio, misericordia es tu deleite, misericordia más que juicio. Bueno hermanos, entonces vamos a cantarlo una vez más. Misericordia es tu deleite, misericordia más que juicio.
Señor, tú te deleitas en tus hijos, Padre. Gran misericordia, Padre. Señor Jesús, guíanos en esta carrera, Padre, del desánimo, Señor, que aún si nos hemos alejado de ti, Padre, y aún si se nos ha endurecido el corazón, Señor, Padre, que regresemos a ti, Señor, que no dejemos que nuestro ser se seque, sino que regresemos a ti, Señor, que eres nuestra fuente de vida. Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre, llenarnos de fuerza, Señor, que no nos olvidemos que somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias a Jesús, gracias a que venciste a la muerte, Señor, y podamos caminar con la frente en alto, sabiendo que tenemos un poderoso gigante que nos respalda, Padre. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos quedamos despedidos. Recuerden que los domingos el culto a las 9:30, los miércoles tenemos el estudio bíblico y dentro de 2 semanas empezamos con las conferencias. No sé si ya vieron las publicaciones, pero si no, les recuerdo un poquito. Empezamos el jueves a las 7 de la noche, si no me equivoco, y de ahí terminamos las conferencias el sábado, que viene Thor y que va a dar la conferencia final, y el domingo en la mañana, importante, porque la prédica es la que cierra, digamos, el círculo de los temas. Entonces, para que no se les olvide venir tampoco el domingo, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Y los jueves el grupo de menor, antes que se me olvide. Bendiciones.